Hola, muy buenas noches, chavos. Vamos a ver ahora el capítulo número 3 que se llama vectores. Los vectores en nuestra vida diaria son muy importantes. Alguien puede decir, bueno, profe, ¿y para qué son importantes? Por ejemplo, cuando ustedes van y sacan un estudio del corazón, el doctor les entrega una especie de hoja, les pone un montón de rayitas. Esos son vectores. Ustedes, por ejemplo, para hacer un edificio, también utilizan vectores. Entonces, cuando hacen un puente, hacen un edificio, hacen una casa, necesitan los vectores. Entonces, es muy importante los vectores. Para su estudio se dividen en dos, los escalares y los vectoriales. ¿Qué son los escalares? Es aquellos que nada más tienen una magnitud, o sea, un solo valor. ¿Cómo un valor? Por ejemplo, dicen ustedes la temperatura 50 grados. Y ese es un valor nada más. O dicen, por ejemplo, 3 horas. Horas es nada más un valor. Entonces, esos son los vectores escalares, nada más tienen pura magnitud. Tienen pura magnitud. Magnitud. ¿Qué es magnitud? Un valor. Un valor significa magnitud. Nada más tienen puro un valor. Y también se divide en vectoriales. Los vectoriales se dividen en tres partes, que son la magnitud, la dirección y el sentido. Les voy a decir qué significa esto. Magnitud es un valor. Un valor, así como los escaleras nada más la pura magnitud. Un valor. ¿Qué significa dirección? Un ángulo. Todo cuerpo tiene un ángulo. Y por último, el sentido. Si va hacia arriba, si va hacia abajo, si va hacia la derecha o se va a la izquierda. Esto viene a ser sentido. Entonces hay que diferenciar los escalares y los vectoriales. Los escalares nada más tienen pura magnitud y los vectoriales tienen magnitud, dirección y sentido. Son tres muy importantes. 3. Representación de un vector. Hay de dos maneras, gráficamente y analíticamente. Gráficamente, como su palabra lo dice, por medio de gráficas. Y analíticamente lo vamos a ver por medio de fórmulas. Entonces, gráficamente y analíticamente. Les voy a enseñar primeramente el gráfico. Un vector se representa gráficamente de la siguiente manera. Se representa con una flechita, ya sea a la derecha, ya sea a la izquierda, ya sea hacia arriba, a un lado, al otro lado, hacia arriba o hacia abajo. Esto es un vector gráficamente. Y volvemos a recordar que un vector tiene magnitud. Aquí, ¿cuál es la magnitud? Lo que mide de aquí hasta acá. Esa es la magnitud del vector. Y así se representa de aquí a aquí la magnitud. 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 Entonces es como se representa gráficamente. Y también se representa analíticamente. Fíjense bien lo que les voy a decir. Cuando hablamos de analíticamente quiere decir por medio de fórmulas. Vamos a utilizar todas las letras del abecedario. A, B, C, D, E, F, G, H y así sucesivamente. Para que este vector sea analíticamente, debes de ponerle una flecha arriba. Si no tiene flecha, no es vector. Y esto es una flecha arriba, 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 arriba y arriba. Esto es un vector. Y si es un vector, tiene magnitud, tiene dirección y tiene sentido. Esto es gráficamente y esto es analíticamente. Entonces, es muy importante que sepan esto. Entonces, hay dos maneras de representar un vector. Gráficamente, que son las flechitas, y analíticamente las letras del abecedario con una flechita arriba. Si nada más tienen la pura G,
no es un vector. Pero si le pongo aquí, ya es un vector, tiene magnitud, tiene dirección y tiene sentido. Vamos a ver la suma de vectores, tanto gráficamente como analíticamente. Primero vamos a ver gráficamente. Fíjense bien, muchachos, lo que tienen que hacer aquí. Ojos con esto. No es como en la aritmética que tienen 5 más 4 es igual a 11. No, aquí los vectores se hacen de la siguiente manera. Tengo el vector A gráficamente y analíticamente. Y tengo el vector B gráficamente y analíticamente. Y tengo el vector C gráficamente y analíticamente. Entonces, el vector A, el vector B y el vector C, analíticamente y gráficamente. Me piden a mí calcular la suma de esos vectores. Fíjense bien lo que tienen que hacer. Acuérdense que un vector tiene magnitud, tiene dirección y tiene sentido. Primero se traza el primer vector. Profe, ¿por qué el primer vector? ¿Cuál es la letra del abecedario? El A. Luego el B y luego el C. Se traza el primer vector así como está. Igualito. El vector A, gráficamente y analíticamente. Luego, ¿cuál sigue del A? El B. ¿Hacia dónde está dirigido? Hacia arriba. Entonces, ¿dónde voy a trazar ese vector? Donde termina el vector A. Y aquí termina. Y aquí voy a agarrarlo hacia arriba. Este es el vector B. Gráfica y analíticamente. Entonces, cuando termina uno, se traza el otro. Después, voy a trazar el vector C. El vector C, ¿hacia dónde está dirigido? Hacia allá. ¿Dónde lo voy a trazar? Ni aquí, ni aquí, ni aquí. Donde termina el vector B. Lo voy a trazar y aquí está más o menos el vector C. ¿Correcto o no correcto? Entonces, se agarra donde terminó el vector C y donde comenzó y se traza una línea. Ahí está. Y a esto se le llama la resultante del vector A más el vector B más el vector C. Y esa es la suma de los vectores. Entonces, vuelvo a repetir, se traza el primero. Donde termina, se traza el B, donde termina el vector C. Y hay una abertura donde terminó C y donde comenzó A. Se traza la línea y esa es la resultante. Se llama resultante. Por eso se llama suma de esos vectorcitos. ¿Correcto? ¿Se entendió o se entendió? 3. Bueno, voy a enseñar la escala de un vector. La escala de un vector es muy importante para nosotros porque tenemos vectores muy grandototes o vectores muy pequeñitos. Si yo pongo aquí un vectorcito así nada más, no lo van a alcanzar a ver. Si lo trazo aquí, lo van a ver más grande, pero si traza por acá es más grande. Pero cuando hagan la suma ustedes de esos vectores no les va a alcanzar la libreta. Entonces es conveniente ponerlo a escala de un vector. ¿Qué es una escala, jóvenes? Una escala es partir un cuerpo en partes iguales. Los ingenieros civiles, los arquitectos, tienen un aparatito que se llama así, más o menos así. Nos sirve para ponerlo a escala, se llama escalímetro, ¿sí? Y nos sirve para calcular esto. Eso lo utilizan, por ejemplo, cuando van a hacer un plano, y dicen ustedes, por ejemplo, aquí tengo un terreno de 10 por 20. Si ustedes multiplican este por este, nos dan 200 metros. Y me dicen, ¿saben qué? Aquí tengo que poner, aquí quiero que me hagas una casa, aquí la cochera, aquí el estudio, aquí la sala, aquí el comedor, aquí el patio de servicio. Entonces, ¿qué hace ahí el ingeniero? Ponerlo a escala. Poner a metros, pero más pequeñitos para poder trazarlo en un plano. Ahora, es lo mismo aquí, en un vector. Si yo pongo que este vector es igual a 100, va a estar muy grande. Entonces, ¿qué significa una escala? Partir este vector en partes iguales. Por ejemplo, yo lo parto a la mitad, ya me quedó aquí 50 y aquí otros 50.
Entonces, ¿cómo se pone? Que dice que 1 centímetro, se pone 2 rayitas, es igual a 50. Otro centímetro es igual a 50. Entonces yo voy a utilizar 2 centímetros para igualar los 100 unidades que están aquí. Esa es una escala, partirlo en partes iguales. Otra escala puede ser así, esta y esta. Puede ser 25, 25, 25 y 25. Entonces quiere decir que 1 centímetro equivale a 25, otro centímetro equivale a 25, otro a 25 y otro a 25. Voy a ocupar 4 centímetros para poner los 100 unidades. Esta es otra escala. Entonces debe de ser de partes iguales, jamás desiguales. Si yo tengo este vector y este vector vale 100 unidades, yo digo que aquí vale 25, aquí vale 50 y aquí vale 25, esta no es una escala. Debe ser partes iguales. Eso es muy importante, es que ustedes lo sepan. Lo pueden hacer más grande o lo pueden hacer muy pequeño. 3. Ahora les voy a enseñar un ejemplo, cómo se debe aplicar y calcular el resultante, pero ya dándole números a los vectores. Por ejemplo, aquí tenemos el vector gráficamente y aquí tenemos analíticamente. El vector A es igual a 15. El vector B es igual a 10. Pero el vector B tiene un ángulo de 50. Dice el ejemplo de los siguientes vectores. ¿Cuáles son los vectores A y B? Calcular la resultante. ¿Qué es la resultante? La suma de esos dos, gráficamente y analíticamente. Muchos libros, por ejemplo, el profesor Julio maneja, en lugar de B, pone B1 y aquí pone B2, es lo mismo, no importa los letras de eso, debe ser el mismo A y B. Correcto, yo así lo manejo, pero puede ser en otro, por ejemplo, B1, B2, no importa. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien lo que me preguntan a mí. ¿Cuánto vale la resultante gráficamente? Al decir gráficamente, voy a trabajar con mi transportador o con mi regla para poder aplicar esto. ¿Correcto? Puede ser regla o puede ser esta, no importa. Entonces, primeramente, trazo el primer vector A. Acuérdense que un vector tiene magnitud, tiene dirección y tiene sentido. El vector va, tiene el sentido para allá, pero tiene una magnitud ¿de cuánto? De 15. Agarro mi reglita y marco esos 15. Sería 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 15, aquí está. Y trazo el vector. Ahí está el vector A. A es igual a 15. Es el vector A. Oiga, profe, ¿por qué este está más grande y esto? Este es el ejemplo que te ponen. Tú lo tienes que poner a escala ya, o sea, ya con tu regla y el transportador. Entonces, ahí está el vector A es igual a 15. ¿Correcto? Ahora, el vector B, ¿dónde lo voy a poner? Donde termina. Aquí terminó. Van a poner un eje de coordenadas pequeñito. Ahí está. ¿Correcto? Y van a calcular 50 grados. Entonces agarro mi transportador y lo voy a poner en el mero origen. Y voy a calcular los 50. Más o menos serían 10, 20, 30, 40 y 50. Ahí está más o menos. Voy a poner un puntito ahí. Ahí está el puntito. ¿Correcto? Y voy a trazar el vector B. ¿Cuánto vale el vector B? Vale 10. Entonces agarro mi reglita y voy a poner 10. Este puntito que marqué aquí, nada más es la inclinación del vector B. Ustedes lo tienen que seguir, nada más. Así es la inclinación que va a llevar. Y vale 10. Ahí está 10. Es el vector B. Igual a 10 con un ángulo de ¿cuánto dijimos? De 50 grados. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hago ahí?
¿Qué hago ahí? Voy a medir cuánto mide de donde comenzó el vector A y donde terminó. Voy a medirlo con mi reglita para que ustedes vean. Para que ustedes vean nada más cuánto da. Entonces, agarro mi reglita y voy a medir donde comenzó, donde terminó. Aquí, y lo voy a medir cuánto mide. En este caso me dio 23. Más o menos. Y voy a trazar una línea de aquí a aquí. Ahí está. Esa es la resultante del vector A más el vector B es igual a 23. O sea, de aquí a aquí vale 23. ¿Correcto? Y también esto se conoce como la ley del triángulo, porque forma el A, el B y aquí la resultante, la ley del triángulo. También se conoce como el nombre del paralelogramo. Profe, ¿cuál es el paralelogramo? Dice paralelas. Arreglas esto para acá, es esta, y esta para acá, y esta es la resultante. Muchos lo manejan así, pero ustedes con que sepan ustedes nada más la ley del triángulo, con eso basta. Y eso es como se calcula la resultante gráficamente, como ustedes ven. A es igual a 15 y B es igual a 10. ¿Correcto? Les voy a enseñar otro. El anterior era el ángulo de 50, ahora es de 120, pero se hace completamente lo mismo. Es el mismo ejemplo, el mismo rollo. Ejemplo, de los siguientes vectores calcular la resultante gráficamente. Quiere decir que nada más lo van a calcular gráficamente. Van a trazar el primer vector. ¿Cómo lo van a trazar? Como ustedes ya saben. Agarran en el mismo sentido, agarran esto. Aquí lo agarran aquí más o menos. Serían más o menos 10. Serían 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar a 10. Trazan el primer vector. Ahí está el primer vector. Es el vector A igual a 10. ¿Sí o no? Entonces ahí está el vector A igual a 10. Pongo un eje de coordenadas pequeñito y voy a trazar el vector B. Pero no lo voy a trazar ni aquí, ni aquí, ni aquí. Donde termina. Aquí terminó. Voy a trazar ese vector. Pero tiene un ángulo de ¿cuánto? De 120. Entonces agarro mi transportador. Aquí más o menos está. Lo pongo donde terminó. Donde terminó. Y ahí está más o menos. Serían 90, 100, 110 y 120. Voy a poner un puntito ahí. ¿Correcto? Ese puntito quiere decir la inclinación que va a llevar el vectorcito. ¿Cuánto vale ese vectorcito? Vale 5. Entonces agarro mi transportador y aquí lo pongo aquí y sería 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí sería 5. Ahí está. ¿Correcto? Ahí están los 5. Paso por el punto que ahí está. Y ahí está. Y después voy a unir donde comenzó y donde terminó. Trazo el vectorcito. Ahí está. Ahí está. ¿Y cuánto mide? ¿Cuánto mide? Mide más o menos 9. Ahí está. Entonces sería la resultante del vector A más el vector B es igual a 9. Lo que mide de aquí a aquí, mide 9. ¿Correcto? Entonces, ahí está más o menos. Ustedes lo van a hacer más bien. Vale 9. Entonces, fíjense bien, es el resultante. Les digo, la ley del triángulo, o puede ser la ley del paralelogramo. Se hace esto, y se hace esto, y viene así el paralelogramo. Son paralelas las dos, pero en este caso es nada más la ley del triángulo. Y este es como se calcula la resultante. Les voy a enseñar otro ejemplo. Ahora fíjense bien cómo están los vectores. Uno está hacia abajo y hacia allá, pero se hace completamente lo mismo que ya les enseñé. Y dice el ejemplo,
de los siguientes vectores. ¿Cuáles son los vectores? B1 y B2. Ya cambié las letras, pero no importa, muchachos, se hace completamente lo mismo. B1 y B2 se hace completamente lo mismo. Calcular la resultante gráficamente. Al decir gráficamente quiere decir que voy a utilizar mi transportador y mi regla. Es gráficamente. Entonces trazo el primer vector común y corriente. Vale 5. Agarro mi reglita y lo pongo 5. Ahí está. Ahí está más o menos el vector A igual a 5. ¿Correcto? Lo voy a poner para que ustedes lo vean. 5, ¿correcto? Acuérdense que hay que poner la flechita para que sea un vector, tiene magnitud, tiene dirección y tiene sentido, ¿correcto? Ahora, fíjense bien, mucho ojo. ¿Dónde voy a trazar el vector B2? Aquí es, perdón, aquí es, ya me equivoqué, es B1, ¿correcto? Y aquí va a ser B2, ¿dónde lo voy a trazar? Voy a poner un eje de pequeñito de ahí, de un plano cartesiano. Y fíjense bien, voy a agarrar mi transportador, pero ahora hacia arriba no, ahora va a ser hacia abajo. Y tiene que ser de esta manera. Ahí lo pongo y debe ser de aquí para acá. Me están diciendo que son 140, aquí son 90, serían 10, 100, 110, 120, 130 y 140. Aquí le pongo un puntito. Ese puntito quiere decir que ahí va a ir el vector, ahí va a ser la inclinación. El puntito nada más es una referencia, puede estar antes o después. Aquí para que no se burle, así, ahí está, ahí es el punto. ¿Y cuánto vale el vector B? Vale 12. Agarro mi reglita y voy a pasar por ese punto. Lo voy a dejar aquí, el 12, aquí está, pasa por ese punto y voy a trazar el vector B. Ahí está. Este es el vector B2 igual a 12. Este es igual a 5. Y aquí le pongo una rayita y aquí está el ángulo de 140 grados. Y ahí donde termina el vector B2 y el vector 1 se unen más o menos así. Y al momento de unirlos, voy a calcular cuánto mide. Ahí está. Mide más o menos 8. Entonces la resultante del vector A, perdón, B1, más el vector B2 es igual a 8. Y ahí está la resultante. ¿Correcto? Entonces el objetivo de esto es, donde termina uno, se traza el otro con el mismo ángulo. Siempre el ángulo debe ir con respecto al eje de las X, jamás al de las Y. Entonces, esto es como se calcula gráficamente la resultante de un vector. Esto es gráficamente por medio de la reglita y el transportador, ¿sí? Entonces, ahí está. Ahí en los apuntes hay como unos 5 ejercicios para que los hagan. Háganlos. Próxima clase les voy a enseñar ya cuando interviene una fórmula. Y me va a dar este resultado por la fórmula que se llama la ley de los senos y la ley de los cosenos. ¿Se entendió, jóvenes? Bueno, ahí están los apuntes si nadie no entendió. Y ahí está también para que hagan los ejercicios. Hay como unos 6 ejercicios para que los hagan igualitos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Me lo hacen llegar al WhatsApp o al Classroom. ¿Correcto? Entonces, nos vemos. Buenas noches y hasta pronto.